Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Desatar, desligar, soltar, en la misma línea que venimos conversando en el programa de las nuevas familias, los nuevos vínculos interpersonales, los duelos que vamos a tener que hacer en todos los planos, todo eso que venimos trabajando acerca de la nueva humanidad. Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sergio. Buen día. Sí, es un trabajo, estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría hacer una salvedad. Es un trabajo, pero no puede ser un esfuerzo constante. ¿Cómo es eso? Hay que tener mucho cuidado, y porque la valoración del esfuerzo en la relación tiene que ver con el antiguo modelo. Y hay maneras de trabajar los vínculos que son más vitales. Que empezamos a poder explorar, investigar y conocer. Podríamos empezar por qué cosas hay que dejar de lado, qué cosas hay que soltar o desatar del viejo modo de vincularnos para después ir a esos nuevos modos, esa revinculación, quizá más vital que nos exige el tiempo que vivimos. Y lo que hay que soltar es todo lo que tiene que ver con el modelo de codependencia, que es el modelo del amor romántico. Soltar la idea de que el otro me va a salvar, soltar la idea de que el otro va a estar para mí siempre, soltar la idea de que primero va a ser sin trabajo y sin esfuerzo, y después, cuando las cosas se complican porque nos conocemos más, va a haber que trabajar por la relación, pero haciendo esfuerzos que van más hacia el lado del sacrificio casi. Claro. Y hay que encontrar otra manera que sea menos posesiva, con menos celos, con más autonomía personal y más capacidad para pedir también. Eso sería así como en un resumen para empezar a abordar el tema. Estamos hablando con Luciana Volco, que es especialista en vínculos, en un marco de el patriarcado muy vigente todavía, ¿no? Con decisiones en el ámbito público y privado que tienen que ver con esa tosquedad masculina de la cual venimos hablando. Quiero invitarlos a Luciana y a todos los oyentes a escuchar este audio que ocurre en un programa donde se está hablando sobre periodismo deportivo. Es interesante escucharlo para después poder hablar sobre esto. Una cosa grandiosa para el fútbol es el advenimiento de la mujer, y una cosa bastante difícil de explicarle a ese universo es que esto es fútbol. Un gol te marca la estrategia de un partido. Si haces un gol a los 3 minutos tenés un partido. Perdón, Cherkis, ¿usted cree que el universo femenino no puede entender esto? No. Opinión bastante machista para la época en que corremos, ¿no? Al contrario. Sí, me parece que sí, porque creo que tal vez una mujer no puede entender cómo pegarle de chanfle porque nunca le pegó de chanfle, pero me parece que la pasión, el juego, las ganas, lo que se transmite en un deporte de equipo como es el fútbol, es algo que podemos comprender también. ¿Hubiera metido un cuarto volante o hubiera dejado el carrilero y hubiera jugado con 3 delanteros? ¿Me va a poner a prueba al aire en televisión a ver si sé de táctica? Te estoy preguntando, ¿qué hubieras puesto? Bueno, esto forma parte del registro actual. Todavía sucede, Luciana, y nos pareció interesante ponerlo a consideración de los oyentes y a tu consideración para que podamos seguir pensándonos. Sí, y sí, es muy pertinente que introduzcas esta dimensión. Por supuesto que todo esto ocurre en un sistema heterosis patriarcal, y que esto, si bien hablamos de las generalidades del trabajo que hay que hacer para vincularse de otro modo, este trabajo está muy diferenciado por género, porque el trabajo de los hombres para vincularse mejor es uno y el trabajo de las mujeres es otro. Y no por una cuestión de naturaleza, sino porque el patriarcado nos deja en lugares muy distintos. Yo a veces digo que tengo cada vez más la impresión que vivimos en planetas diferentes directamente, lo cual no nos deja sin esperanza y no quiere decir que no podamos vincularnos, pero que las tareas que tenemos que hacer para vincularnos bien son muy distintas, muy distintas. Los hombres tienen que trabajar
esto, lo que vos decís de la tosquedad, y las mujeres tenemos que trabajar otros temas que tienen que ver con delegar, con soltar y con dejar también que los hombres encuentren sus propias vías, porque nosotras estamos mucho más organizadas y mucho más pensadas, nos hemos pensado mucho más, primero por todo lo que se atribuye a las mujeres, es decir, el cuidado de los vínculos, pareciera ser que es una tarea femenina en el patriarcado y es impuesta a las mujeres. Y en segundo lugar, el feminismo nos ha ayudado mucho a pensarnos, repensarnos, bucear para adentro y unirnos en red para conversar de estas cosas. ¿Es posible? Pero las tareas femeninas y masculinas son muy diferentes. ¿Es posible pensar en una complementación, en una colaboración de las mujeres que, como decís, están avanzadas en ese proceso, con los hombres que aparecemos más desconcertados y aún sin poder siquiera reunirnos en un círculo virtuoso que nos permita preguntarnos qué nos pasó, qué queremos, qué sentimos, cómo deseamos? Es un tema extremadamente complejo porque hay un riesgo de recaptura de los saberes femeninos. Es decir, que antes teníamos que preparar la comida y lavar la ropa y ahora les tenemos que explicar el nuevo mundo a los hombres. De esa manera no puede ser. Durísimo. Claro, pero yo lo veo muchísimo con las mejores intenciones del mundo, del lado de los hombres que quieren que les expliquemos y del lado de las mujeres que quieren seguir siendo buenas, pero versión feminista. Entonces, así no va. Cada uno, mujer o hombre, tiene que bucear hacia adentro, tiene que reunirse con pares, las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, para después poder juntarnos y tener un diálogo que sea fecundo y que sea igualitario. Pero hay un trabajo que es de cada uno y cada una, con cada uno y cada una, y entre pares de género. Pero todo se tiene que poder articular. Sí, Lo que pasa es que hay que empezar por una misma y por la sororidad y la fraternidad, es decir, las mujeres entre mujeres y los hombres entre hombres. Y poder dialogar intergénero ya es de nivel doctorado, digamos. Sí, vos estás diciendo sanar primero, cada cual por su lado, sanar interiormente para después encontrarnos a conversar y decidir. Es lindo lo que decís, es interesante, ¿no? Vamos a seguir conectando con parte de lo que nos pasa, lo que escuchamos y en el mundo que vivimos. Y en este caso es interesante escuchar un audio en una rueda de prensa por una presentación de una película que le hicieron una pregunta a Javier Bardem. Esto le preguntó al periodista. Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de gusto tremenda. Bueno, qué cachetazo que dio ahora Bardem, ¿no? Tremendo, aparte las risitas de fondo y la respuesta de Bardem después. Ahora tremendo. vos te das cuenta del mundo que nos rodea, Luciana, porque digamos nosotros te escuchamos con tanta atención, nos parece riquísimo lo que nos está diciendo esta mañana, y los medios de comunicación minuto a minuto reproducen esta parte de la realidad, ¿no? Que podemos ver en cualquier lugar donde transitemos. Sí, es muy terrible, es muy dolorosa la escucha de esto que ustedes ponen al aire con mucha pertinencia. Es muy doloroso que la mayor parte de la gente siga viviendo así las relaciones. Y me pregunto si esta cosa de no poder, de esta imagen negativa del hecho de trabajar con la mujer, no tiene que ver justamente con el ideal de fusión del modelo romántico que termina explotando, porque nadie puede estar 24 horas con otra persona y pasarla bien, y que no hay aire en ese tipo de relaciones, en ese tipo de vínculos, y entonces es necesario denigrar al otro para poder poner un poco de espacio. Es decir, mi mujer es una insoportable, porque así recupero mi capacidad de respirar por mí mismo y no estoy pegado. Pero hay otras maneras de fabricar aire. Luciana, me quedé con dos conceptos que mencionaste hace un ratito y quería profundizar en eso. Hablaste de delegar y de saber pedir. ¿Qué sería exactamente poder delegar y cómo sería la forma de saber pedir?
Bueno, yo no sé si en Argentina se conoce toda la teoría alrededor de lo que se llama la carga mental y la carga emocional. Contala, a ver, por favor. ¿Suena? Sí. Resumila. Bueno, hay una historietista francesa que se llama Emma, que elaboró este concepto. Bueno, lo retoma ideas que ya las feministas habían trabajado en las últimas décadas, pero ella le da un giro muy moderno y muy interesante, y además, como hace historieta, tuvo un éxito tremendo y se difundió como al gran público. Y ella habla de la carga mental de las mujeres, es decir, que los hombres, cuando empiezan a tener un poco de buena voluntad, empiezan a hacer preguntas del estilo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué hace falta comprar? Y lo que queda invisibilizado es todo ese trabajo de organización adentro de la cabeza, en la entrevista con el pediatra, el nene sale a las 4 de la escuela, pero a las 5 hay que estar en la otra punta de la ciudad, entonces le voy a decir a mi marido que lo vaya a buscar, pero que piense que tiene que salir a las 4 menos 5 porque es hora pico. Todo eso agota a las mujeres y después hace que parezca que las mujeres somos quejosas y imposibles de satisfacer. Pero hay un trabajo invisible que organiza la vida familiar y organiza la vida laboral. Yo me doy cuenta en el trabajo que mis colegas varones muchas veces me piden cosas que son como de hacerles de secretaria. Me dicen, por ejemplo, les digo que hay una reunión y me dicen: ay, ¿me lo recordás la semana que viene? No te lo... Yo les contesto: te lo recuerdo si me recordás recordártelo. Porque a mí, ¿quién me hace secretaria? Claro. Y todo ese trabajo es invisible e invisibilizado y lo sostiene todo. Entonces, nosotras tenemos que aprender a soltar, porque como beneficio secundario, después hay una satisfacción en ese gestionarlo todo. Hay un poder. Por parte de la mujer, entonces, decís vos, eso de gestionarlo. Las mujeres, claro. Claro, sí. Eso tenemos que soltarlo las mujeres. Y los hombres tienen que aprender a asumir, y que asumir no es preguntar si falta leche o que tu mujer te diga lo que tenés que hacer. Me acuerdo de un paciente que me decía: no sé en qué momento me transformé en el cadete de mi mujer. Y es un poco eso, ella organizaba todo y él hacía los mandados, y eso no es igualitario. Entonces las mujeres tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a que las cosas no se hagan exactamente como nosotras queremos, y tenemos que aprender a pedir. Flor. Pero bueno, pedir a hombres, los hombres tienen que estar a la altura y tienen que estar dispuestos a jugar el juego. Y tenemos que aprender a jugar el juego todos. Y bueno, es diferente con un hombre que está a la altura y con un hombre que no está a la altura, poder trabajar estas cosas. Florencia, te saluda Luciana. Tenemos que dejar ir esta frase que las mujeres solemos repetir, esto de que, bueno, si no lo hacen como lo hago yo, no está bien hecho. Y también acostumbrarnos un poco a que el otro lo hace a su forma. Esto tiene que ver, ¿no?, lo que vos decías. Sí, completamente. Pero bueno, hay un trabajo masculino muy grande porque no podemos, de nuevo, o sea, yo hablo de las tareas que les incumben a las mujeres y son importantes, pero también hay tareas que les incumben a los hombres y que son muy importantes también, porque si no, de nuevo la responsabilidad cae del lado de las mujeres. Pero hecha esta salvedad, podemos hablar de las tareas femeninas que van por ese lado, y también aprender a pedir y aprender a dejarse cuidar. Son aprendizajes de soltar, y los hombres son aprendizajes de asumir. Sí, tal cual, como si vivieran solos, ¿no? Porque digo, si en su casa no hubiera una mujer, digamos, estas cuestiones las tendrían y las deberían hacer igual. Esto de ir a comprar, saber qué es lo que hay en la heladera. Exactamente. Estamos hablando con Luciana Golko, que es psicóloga especialista en vínculos. Ella está en Francia, vive ahí en ese país, es Argentina, y además se vincula con la ciudadanía de nuestro país a través de cursos y un proyecto que tiene justamente sobre los vínculos. Ella es especialista en vínculos. El próximo encuentro, ya nos dirá cuándo es, se va a centrar en los celos. Y yo quería preguntarle a Luciana, en esta revinculación, ¿qué papel juegan los celos y qué cosas
tienen que trabajar especialmente los hombres con esta temática? Bueno, sí, el próximo taller se va a hacer el sábado próximo, de 12 a 14 hora argentina, se hace por Zoom, o sea que puede haber una inscripción virtual, y vamos a trabajar el tema de los celos justamente porque es la principal dificultad para establecer relaciones más igualitarias. Y es un tema que toca a los hombres y a las mujeres de manera muy profunda y muy distinta. Los hombres tienen que entender que lo que ellos llaman mi mujer no les pertenece, y tienen que poder trabajar en la libertad, en la autonomía yo digo siempre que no se trata de otorgarle libertad al otro, porque mucha gente dice, no, porque yo a mi novia la dejo súper libre, o yo a mi marido lo dejo salir con los amigos. O sea, la libertad no se la doy Claro. yo. Uno nace La libre. libertad es del otro. Yo simplemente o la respeto y establezco vínculos satisfactorios, o no la respeto y me estoy metiendo en un lío tremendo. Sí, y la otra pata sería ejercer la libertad, tanto el hombre como la mujer empeñarse en ejercer esa libertad, que es otro trabajo de índole personal, que veníamos hablando justamente de eso, ¿no? Trabajar hacia adentro. Absolutamente, ejercer la libertad y que se pueda encarnar en la experiencia, porque si no, la verdad que no entendemos el sentido y tenemos más ganas muchas veces de quedarnos en casa mirando televisión y que el otro se ocupe de nosotros. Y a veces cuesta mucho decir, no, la verdad que a mí me gusta el tango y quiero irme a un curso y bailar, y no es porque quiera dejar a mi marido o conocer a otra persona, o tal vez sí, y bueno, es otro tema, pero simplemente ejercer mi libertad y ir a nutrirme de cosas que son mías y que van a venir. Lo que no entendemos es que esas cosas van a venir a nutrir el vínculo. Si cada noche miramos televisión juntos, ¿qué nos vamos a contar? Y además, creo que acá sobrevuela parte de lo que citaste cuando uno linkea esto con los celos. ¿Qué pasa además si mi pareja, sea hombre o mujer, conoce a otra persona y entabla otra relación? Y en todo caso, para llevarlo a un extremo, se termina la relación anterior. ¿Qué pasa? ¿O qué está en juego ahí que nos ocupamos tanto de eso, ¿no? O que nuestra cabeza se ocupa tanto. Pasa la vida. Pasa la vida simplemente, y puede ser algo doloroso, pero puede incluso no ser doloroso, y puede ser una apertura hacia otra vida más afín a lo que queremos vivir. Puede ser un montón de cosas. El problema es que la sociedad patriarcal nos dice que la pareja es fundamental, central, y sobre todo las mujeres, nuestro valor como seres humanos está dado por nuestra capacidad a conseguir que un hombre se enamore de nosotras, nos proponga cosas y conseguir retenerlo de por vida. Entonces, yo no quiero desarrollar cualidades que me hacen carcelera, no me interesa. Y si logro dejar al otro libre y el otro elige quedarse conmigo y una nueva relación se articula con la existente o no, eso es cuestión de saber hasta dónde somos capaces y tenemos ganas de tolerar la no exclusividad o de vivirla. Pero pueden pasar un montón de cosas, pero sobre todo pasa la vida, y pasa una vida más rica y más libre, si podemos dejar de aferrarnos y de querer utilizar al otro, porque en definitiva, si yo atrapo un hombre, consigo conservarlo y le exijo cosas para mi propio bienestar, ¿eso es una relación amorosa? Claro, tal cual. Estás manipulando y estás consumiendo. Es buena esa palabra. Estás consumiendo algo más que consumimos. Algo más que consumimos, tal cual. Luciana, estaba pensando, vos sos psicóloga, psicoanalista. El psicoanálisis
desde sus orígenes, digamos, que tiene una tradición machista. ¿En qué sentido? En que uno hacía psicoterapia y de pronto parecía que la culpa de todo siempre era de la madre. ¿Cómo se actualizó, digamos, esa teoría al día de hoy? Y otra cuestión, la de género, donde los roles masculino y femenino estaban claramente marcados y definidos. Me encanta la pregunta, te agradezco un montón por hacerla porque me va a permitir desarrollar algo muy importante, que es el hecho de que hay una invisibilización de las psicoanalistas mujeres que han elaborado teorías alternativas, que han pensado esta cuestión del género desde el inicio. Lu Andrea Salomé era amiga y probablemente amante de Freud. ¿Quién la conoce? Y otras, hay un montón. Marie Bonaparte, en Argentina también Mary Langer fue una enorme pionera del psicoanálisis, de la misma altura intelectual que muchísimos señores. Y no se conocen estas mujeres. O sea, la invisibilización de las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos, en este caso en particular en el psicoanálisis, se producen en 2 etapas. La primera es que es mucho más difícil pensar, tener tiempo y crear teoría, y la segunda es que esa teoría creada no se difunde igual que la teoría creada por hombres. Y con esta cuestión de que el psicoanálisis se tiene que actualizar, una de las actualizaciones clínicas que yo llevo elaborando estos últimos años es que cuando los pacientes y las pacientes se quejan de la educación que recibieron, se quejan de la forma en que fueron criados por la madre, y la madre esto y la madre lo otro, y la madre o estaba demasiado presente o no estaba demasiado presente, que es lo mismo que las historias de pollera, que o es demasiado larga y no sos sexy, o es demasiado corta y entonces sos una chica fácil. Bueno, es lo mismo. Las mujeres es al milímetro donde nos tenemos que posicionar y nunca estamos en el lugar correcto. Y lo que pasa con estas quejas hacia la madre es que la pregunta es ¿dónde estaba el padre? ¿Y por qué toda la crianza fue delegada a la madre? Si la madre está haciendo las cosas mal, que es totalmente posible en sí, y además si está sola y desbordada de la tarea de 2 progenitores, seguramente va a hacer las cosas mal, pero ahí hace falta un padre que diga, mira, me parece que no lo estás haciendo bien, o yo no estoy de acuerdo, pero los padres delegan, entonces todas estas quejas dirigidas a las madres, hay que redireccionarlas también un poco hacia el padre, y a todo esto que queda invisibilizado y silenciado de cómo el padre no está ahí, y que ninguna persona puede asumir las tareas de 2. Es inhumano. Luciana Volko. Y no quiero generalizar, estamos hablando de sistemas. Después, por supuesto que hay personas que hacen las cosas bien, hay parejas igualitarias, hay hombres maravillosos, hay madres maravillosas, etcétera, etcétera. Pero estamos tratando de ver cómo vincularnos y cómo tejer vínculos más saludables en el caso de que no lo sean. Y me parece que ahí hay puntos para ajustar en todos los ámbitos. La mayoría necesitamos trabajar esa revinculación. Luciana Volko, a quien estamos entrevistando, suele decir que para eso es imprescindible lecturas con perspectivas de género, psicoterapia con perspectiva de género y acompañamientos relacionales a quienes escuchamos con perspectiva de género. Es interesante poder verlo desde este lugar y que me gustaría preguntarte, ¿qué lectura podría citar que tenga justamente perspectiva de género, que pueda servirnos acá en Argentina, a quien esté escuchando y diga, pucha, voy a ver si consigo este libro, a ver si me ayuda, a ver si lo puedo leer? Bueno, hay muchísimas cosas, pero yo puedo citar las que he leído en los últimos tiempos. Hay un libro maravilloso que se llama La dominación masculina, de Pierre Bourdieu, que es un teórico francés, que describe muy bien la problemática. Después, a un nivel más abordable, están los textos de Laura Latorre, que es una escritora española, sobre todo un texto que se llama Libertad en relación y con sentido de lo común. Es un texto maravilloso.
no sé cuál es la accesibilidad en Argentina, pero pienso que se puede explorar y conseguir. Y después también todo lo que ha escrito Rita Segato, que es una antropóloga feminista no muy conocida, pero también de una altura intelectual impresionante. Y después, a un nivel súper accesible realmente, pero no por eso de menor sutileza y menor calidad, está todo el trabajo de Lala Pasquinelli y Mujeres que no fueron tapa, que tienen un espacio de encuestas, de intercambio, un espacio maravilloso en Instagram, con muchos testimonios también. Esto es para hombres y mujeres. Bueno, de mujeres sobre todo, pero que son muy interesantes para los hombres, como para poder ir a leer cómo viven las mujeres, las separaciones, cómo viven las mujeres, la segregación en la sociedad patriarcal, etcétera. Se empieza a ver con más claridad Con estos dos universos que vos hay un mencionabas. Que se empieza a ver con más claridad estos dos universos que vos mencionabas. Vos decías en el arranque, son como dos universos irreconciliables, muy diferentes, los de los hombres y las mujeres. Todo lo que hay que trabajar, ¿no?, para poder hacer sociedades más armónicas por ahí, ¿no? Bueno, Luciana, no sé si querés decir... absolutamente. ¿Querés decirnos algo de final, alguna conclusión que nos ayude a, más que a seguir pensando, a ponernos a andar? Eso es lo que hace falta. Quisiera cerrar con una nota de absoluta esperanza, porque yo sé que digo cosas muy tajantes y muy duras, pero hay que atravesar el dolor, hay que ver la realidad, hay que entender que son planetas diferentes, y yo creo absolutamente en la posibilidad de un encuentro y en la posibilidad de un amor igualitario. Y es lo que trabajo todos los días, y si no creyera en eso no lo podría hacer, y es lo que trato de vivir en mi vida personal también, y quiero simplemente decir que con trabajo funciona, con esfuerzo y con sacrificio no, pero con trabajo personal y con la alegría de trabajarse y de trabajarse en relación y trabajarse en grupos de pares, funciona, simplemente eso. Que me parece que vale la pena. Hermoso. Es otro mundo, otro mundo entre los dos. Gracias por invitarnos a todo eso que nos hace arrancar, bueno, el fin de semana con perspectiva, ¿no? Con perspectiva de cambio, de transformación. A propósito de lo que decís, si alguien desease engancharse en este encuentro que propiciás el sábado próximo, ¿dónde se conectan? ¿Dónde pueden tener algún detalle más de qué irá la conversación? Tienen que escribirnos por mail. El proyecto se llama Revolución Afectiva. Este es el 5º taller, como decía, centrado en los celos, y tienen que escribirnos a un mail que es luvolco, LUVOLCO, @gmail.com. Nos escriben y les mandamos toda la información. La revolución afectiva. Bueno, eso debería ser el título de esta nota también. Gracias. Un gran abrazo, Luciana. Que tengas un buen día por ahí. Revolucionemos. Revolucionemos, eso. Muchas gracias. Buen día para ustedes también. Un abrazo grande. Luciana Volco, con nosotros un rato esta mañana, entonándonos, ¿no?, alentándonos a ocuparnos de lo que nos pasa. Es psicóloga clínica y psicoanalista, es argentina, fue residente en el Hospital Borda, vive en el Valle del Loire, ahí en Francia. 9:38, hay mucho más para compartir porque vamos hasta las 10. Tanto correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que sane el llanto, deja que salga el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte
vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque a veces parezca que al puzzle le faltan piezas, porque las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Pero así, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes, cuando es la hora, todo llega. Atardecer, misterio, trata de sostener el sol. Pero el sol arde y el mar lo engullirá y lo verás caer. Deja que salga el canto, deja que sane el llanto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, 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 vas a encontrarte. Vas a encontrarte, muerdo. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.